Bienvenidas y bienvenidos a una nueva semana de Aprendo en Casa. ¿Qué haces, Tocino? Como me dijiste que debo hacerme cargo de algunos quehaceres, estoy colaborando con la limpieza del set. Gracias, Tocino. Aunque creo que te pasaste un poquito con el uso de la lejía. Mientras más lejía, mayor efectividad contra el virus, ¿no? No, Tocino. Todo tiene una proporción exacta. Si no, en vez de cuidarnos, podemos hacernos mucho daño. Tu limpieza extrema me ha hecho pensar en que el tema de esta semana podría ser problemas ambientales y ecológicos y cómo ayudar a resolverlos desde casa. Vamos a hablar de todos estos químicos que estamos usando más en estos días. El Ministerio de Salud recomienda que debemos usar 20 mililitros de lejía por cada litro de agua. No debemos mezclarla con agua caliente porque el calor evapora el cloro y pierde sus propiedades desinfectantes. Tampoco debemos combinarla con vinagre, pues genera vapores tóxicos que podrían causar quemaduras en los ojos y daño a los pulmones. ¡Eso suena muy grave! Tienen que avisarles a todos en sus casas. Así es. Además, sería muy peligroso mezclarlo con alcohol en gel, ya que la combinación de ambos forma el cloroformo y su inhalación por periodos largos provoca mareos, fatiga o dolores de cabeza. ¿Se imaginan dónde terminan todos esos litros y litros de lejía y otros limpiadores? Así es, en el desagüe. ¿Qué les parece si mejor conversamos con la profesora al respecto? Hola chicas y chicos, ¿qué tal Rodrigo? Hola profesora Julia Enríquez. Como ahora usamos más estos productos de limpieza que antes, estuve investigando y descubrí que si no los usamos de forma correcta pueden ser dañinos. Así es Rodrigo, a veces podemos caer en excesos o usos inadecuados. Esto puede llegar a causar graves perjuicios a nuestra salud. Ya que estamos en un programa del área de comunicación, ¿qué les parece si trabajamos un texto que nos permita comunicar estos mensajes? ¡Genial! Podemos elaborar un texto que brinde recomendaciones para el uso adecuado de los productos de limpieza en el hogar, cuidando de nuestra salud y el medio ambiente. ¿Qué les parece? Y al terminar, las próximas 2 semanas lo podemos poner en un fanzine. Un fanzine es como una pequeña revista temática. El término fanzine proviene de la unión de las palabras fan y magazine. Literalmente es una revista para fans. Es una revista de escaso tiraje y distribución, hecha con pocos medios por aficionados a temas como el cómic, ciencia ficción, cine, música, pop, etc. Nosotros la utilizaremos para reunir nuestros productos de las diversas áreas durante esta y la próxima semana. En el siguiente programa aprenderemos sobre su estructura y principales elementos. ¿Qué les parece si hoy hacemos algo diferente? Trabajaremos la comprensión de un texto, pero no escrito, sino oral. ¿Se refiere a un texto hablado en lugar de un texto escrito? ¿Qué te parece si hacemos un texto oral como reto de este programa? Ya. Entonces nos toca informarnos sobre el tema para realizar nuestro texto oral y podemos colocar las ideas principales que surjan en un texto escrito en nuestro fanzine. Veamos nuestro camino de aprendizaje de estas 2 semanas. Hoy vamos a analizar textos orales sobre los agentes limpiadores en el hogar. Asimismo, planificaremos un texto oral al respecto. En nuestra siguiente sesión de esta semana vamos a aprender sobre el fanzine, que será el soporte de todos nuestros productos de las diversas áreas durante estas 2 semanas. Asimismo, revisaremos nuestro texto oral para obtener las ideas centrales. Con dichas ideas centrales, la siguiente semana planificaremos un texto escrito donde se recomiende el uso adecuado de los productos de limpieza para cuidar nuestra salud y el medio ambiente.
Finalmente, elaboremos y publicaremos la versión final de nuestro texto y la colocaremos como parte de nuestro fanzine. Conversemos un poco sobre el tema. ¿En qué medida ha cambiado el hábito de usar productos de limpieza en sus hogares? En mi casa se usaba desde siempre para la limpieza, pero ahora por la pandemia su uso se ha intensificado. Los uso para desinfectar las suelas de los zapatos, o para rociar a las bolsas de compras, o hasta para desinfectar alimentos diluyéndolos en agua. Es cierto, dado que son necesarios para frenar la propagación del nuevo coronavirus, los usamos con mayor frecuencia. Pero como dijiste al inicio, no siempre hacemos un uso correcto y a veces con el afán de protegernos podemos hacer combinaciones de químicos que pueden perjudicar más nuestra salud. Profesora, ¿cómo analizamos un texto oral? Pues de manera muy similar a uno escrito. Cuando se trata de un texto oral, les recomiendo que además de prestar atención escuchando, tomen notas de las ideas que les parezcan importantes, sobre todo en casos como este, donde vamos a emplear la información para realizar un texto propio. Entonces debemos tener nuestra libreta u hojas y lápiz y lapicero para anotar. ¿Y qué sucede con todos los desechos que se están generando con las medidas de higiene que estamos adoptando para prevenir el virus? Pues te recomiendo adquirir guantes y mascarillas reutilizables. ¿Usar productos reutilizables no generan un riesgo o reducción de su efectividad? Para nada, Rodrigo, siempre y cuando estos implementos cumplan con los protocolos del Ministerio de Salud, los uses y desinfectes correctamente luego de cada uso. No tendrás problemas y por el contrario te permitirán protegerte mientras proteges también el planeta. Las y los invito a escuchar el extracto de la siguiente noticia. Si alguna cosa buena hemos sacado del impacto del nuevo coronavirus en nuestra vida, es que en las ciudades se respira un aire más limpio por la importante caída de la contaminación ambiental. Sin embargo, el uso masivo de productos desinfectantes está empobreciendo la calidad del aire en los hogares. La salud del planeta también se ve perjudicada. Aunque no existen datos oficiales sobre cómo afectará al medio ambiente el mayor uso de desinfectantes, lo que está claro es que de una forma u otra estos acabarán en los desagües. Y es que utilizando una mayor concentración de desinfectantes no se va a conseguir una mayor desinfección. Lo que sí se consigue es poner en riesgo nuestra salud y la del medio ambiente. La proporción para la lejía, uno de los productos más usados, es de 20 mililitros por 980 mililitros de agua fría. Además de lo anterior, hay otro problema grave, y es el exceso de plásticos. La Organización de las Naciones Unidas estima que 13 millones de toneladas de plástico son arrojadas al mar cada año, y que la mitad del plástico producido a nivel mundial es para artículos de un solo uso. El buceador francés Laurent Lombard ha grabado imágenes cerca de Antibes, en la costa de Francia, el fondo del mar Mediterráneo, y está recibiendo mascarillas y guantes de protección. Según un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, si solo el 1% de las mascarillas se desecharan de forma incorrecta y se dispersaran en la naturaleza, se daría lugar a que hasta 10 millones de mascarillas al mes contaminaran el medio ambiente. Me quedo pensando en el texto oral que acabamos de escuchar y que analizaremos después de la pausa. Ya volvemos, no se vayan. Aprendo en casa, secundaria. Y estamos de vuelta, chicas y chicos, de primero de secundaria. ¿De qué consideran que trata el audio que escuchamos antes de la pausa? Creo que menciona que contaminamos las aguas con el uso excesivo de desinfectantes. Además, dañamos a nuestro planeta por el exceso de plásticos que dejamos cuando desechamos guantes, mascarillas y otros implementos de protección. ¿Sabemos cuánto es el impacto que se viene ocasionando? La noticia decía que como la pandemia es nueva, aún no hay datos oficiales, pero ya se han encontrado guantes y mascarillas en el fondo del mar. Así es. Entonces,
cómo debemos usar los productos desinfectantes y preventivos para cuidarnos del COVID-19? Si bien es necesario usarlos para evitar la propagación del virus, este uso debe ser responsable, teniendo en cuenta el impacto ambiental que ocasiona. Como usted mencionó, debemos preferir las versiones reusables. Te he percibido un poco dudoso respondiendo a algunas de las preguntas. Es que no recuerdo toda la información con seguridad. No es como un texto escrito en el que si tengo una duda tengo la opción de regresar y leer. Entiendo. La comunicación escrita no es igual que la comunicación oral. Veamos en qué radican las particularidades de cada tipo de comunicación. La comunicación oral se establece por la palabra hablada. Su base es el diálogo. El mensaje desaparece al emitirse. Se utiliza el lenguaje gestual, es decir, la comunicación no verbal, el contacto visual, gestos faciales, movimientos, postura, tono de voz, entre otros. Es espontánea. Es unidireccional o multidireccional. Es necesario saber hablar para comunicar un mensaje y oír para recibirlo. Por otro lado, la comunicación escrita se establece por la escritura. Su base es el texto. El mensaje permanece al emitirse. Se utiliza la gramática y figuras retóricas. Es reflexiva. Es unidireccional. Es necesario saber escribir para emitir un mensaje y leer para recibirlo. Entonces, la comunicación oral se establece a través de la palabra hablada, bien sea de modo presencial o a través de medios como los teléfonos, las videollamadas, radios, etc. Además, los textos escritos requieren un mayor trabajo de elaboración, ¿no? Depende de la situación comunicativa. Sin embargo, es verdad que cuando uno escribe, sí se sigue un proceso más riguroso. La planificación, el borrador, revisiones, correcciones, etc. El diálogo es la base de la comunicación oral. ¿Es lo mismo que una conversación? Sabemos que en todos los actos de comunicación hay un emisor y un receptor. El diálogo es una forma de comunicación más estructurada, a diferencia de una simple conversación, donde se da un intercambio de intervenciones entre dos o más interlocutores que alternan las funciones de emisor y receptor con la finalidad de manifestar sus ideas o sentimientos en torno a un determinado tema de interés común y llegar a unas conclusiones satisfactorias para todos. Entonces, el diálogo se da cuando hablamos con una persona o más para exponer ideas, experiencias, conocimientos y hasta sentimientos. Implica una conexión humana más profunda. Es un acto menos trivial. Así es. ¿Qué les parece si nuestro texto oral lo creamos en conjunto con nuestras familias, dialogando con ellas sobre el uso adecuado de los productos de limpieza en el hogar para cuidar nuestra salud y el medio ambiente? Profesora, dado que un diálogo no es igual que una conversación, ¿existen algunas pautas o una estructura a seguir? El diálogo se organiza en los siguientes momentos. Apertura, que consiste en un saludo entre los interlocutores participantes. Luego viene la orientación, que se da cuando se expone, presenta e inicia el tema. Le sigue el desarrollo, que son las intervenciones de los participantes. Y como todo tiene su final y nada dura para siempre, concluye con el cierre, que constituye la despedida y el fin del diálogo. Entonces, ¿aquí también debemos hacer una planificación? Como con todo texto, vamos a planificarlo definiendo la situación comunicativa. Tendremos en cuenta estos 4 puntos. 1. Tema. ¿Cuál es el tema del que se va a hablar? 2. Propósito. ¿Para qué dialogarán? 3. Situación. ¿En qué contexto se desarrollará el diálogo?
Y 4, tiempo previsto. ¿Cuánto durará aproximadamente? Entonces, vamos a hablar de los productos de limpieza y su uso correcto para el cuidado de nuestra salud y el medio ambiente. El propósito es dialogar para conocer el buen uso de los agentes desinfectantes a partir de los pensamientos, experiencias y sentimientos de los interlocutores, que serán nuestros familiares, para establecer recomendaciones que luego compartiremos. Bien, Rodrigo. ¿Dónde llevarás a cabo el diálogo? ¿En qué momento? ¿Cuál será el contexto? Les sugiero buscar el momento más apropiado para que toda su familia pueda participar. Bueno, en mi caso me conecto a almorzar con mamá y papá por videollamada, los sábados y los domingos. Podría ser uno de esos días. Bien, Rodrigo, es una buena idea. Las chicas y los chicos que nos ven en casa pueden acordar tener este espacio de diálogo en un momento similar, previo acuerdo con sus familiares. Recuerden que en nuestra convivencia no debemos imponer, sino entre todos llegar a un acuerdo. Bien, ahora que ya tenemos la planificación, debemos asegurarnos de conocer el tema. Para ello, puedes buscar información en internet, noticieros o radio, como para los textos orales que revisamos al inicio del programa. ¡Claro! Así como no podemos escribir sobre lo que no conocemos, tampoco podemos hablar sin saber. Entonces, será clave buscar información. Sí, sería importante que tus ideas estén ordenadas y definidas antes de dialogar. Así asegurarás el propósito comunicativo. Te puedes ayudar de un organizador visual como el que te presento a continuación. En el recuadro colocas el tema y en las líneas colocas ideas clave que no te gustaría dejar de mencionar en el diálogo. Profesora, ¿en el diálogo podemos hacer preguntas? Claro que sí. Es muy valioso preguntar. Recuerden que antes de formular una pregunta, tienen que tener claro su objetivo. No se trata de que tú ya sepas las respuestas y solo preguntes para que reafirmen lo que ya sabes, sino estés abierto para aprender realmente de los demás. Te recomiendo hacer una lista de las dudas que tienes, agruparlas por tema y formular preguntas con respuestas amplias en lugar de un sí y un no. En tu diálogo, evita preguntas como ¿usted usa detergente? ¿Quieres cuidar el planeta? ¿Sabes que si usas mal los productos de limpieza puedes dañar tu salud? No plantear preguntas que ya tengan incluidas la respuesta. Por ejemplo, si preguntas ¿qué tan malo es usar desinfectante para ti? Ya estás relacionando al desinfectante un concepto de un producto malo para la salud. Por otro lado, no hay que hacer preguntas tan complejas ni con palabras rebuscadas. Mientras más simples sean nuestras interrogantes, más fácil será la comprensión y obtendrás las respuestas más rápido. Mire, profesora, tengo estas preguntas. ¿De qué forma podemos ser más responsables con el uso de los agentes de limpieza? ¿Qué se te ocurre que podemos hacer para disminuir el impacto de estos productos en el medio ambiente? ¿Qué recomendaciones debemos tener al momento de usar la lejía? Veo que este diálogo con tu familia será muy provechoso. Ustedes también deben plantear las preguntas que desarrollarán en el diálogo en sus familias. Profesora, para que el diálogo fluya con naturalidad, ¿cuál sería la forma de ordenar nuestras intervenciones? ¿Hay un moderador? No, Rodrigo. En un diálogo no se exige el rol de un moderador porque el intercambio de pensamientos se hace entre personas que están siguiendo un hilo comunicativo. Por eso exige mucho de la persona que tenga una actitud de escucha activa. Sin embargo, sirve mucho que establezcan algunas normas que organicen las intervenciones y aseguren su fluidez. Por ejemplo, no deberíamos usar teléfonos celulares o distraernos con la televisión cuando alguien está hablando. De acuerdo, Rodrigo.
También deben esperar que la persona que se encuentra hablando termine para hacer una siguiente intervención. ¿Qué otras normas de cortesía se les ocurren para garantizar un buen diálogo? Recuerden que es importante que todas y todos los que participen las sepan y respeten durante todo el diálogo. Entonces, profesora, si ya tenemos listo todo lo anterior, ¿ya podemos dialogar? Así es, ya podemos empezar el diálogo. No hay una única forma de llevarlo, porque dependerá de cómo se va desarrollando el intercambio de pensamientos, pero deben asegurarse de que se cumplan y respeten los momentos del diálogo: apertura, orientación, desarrollo y cierre. Veamos. En la apertura saludamos a las y los participantes. Les agradecemos su tiempo y aportes. Luego, en el momento de orientación, presentamos el tema, que en nuestro caso es recomendaciones para el uso adecuado de los productos de limpieza en el hogar para cuidar nuestra salud y el medio ambiente. Además, presentaremos las normas de cortesía que permitirán alcanzar el propósito comunicativo, el tiempo que durará la actividad, entre otros. Ya con las reglas claras, sigue el desarrollo. Aquí viene el intercambio de pensamientos, cumpliendo las normas y los tiempos pactados. Puedes ir anotando las ideas que consideras importantes y que luego te ayudará para plasmar tus recomendaciones. Finalmente, terminamos con el cierre, momento en el que agradecemos a todas y todos los participantes por hacer contigo este ejercicio y nos despedimos. Profesora, ¿y qué recomendaciones debemos tener al momento de estar dialogando? Al momento de dialogar, intercalarás tu rol. A veces serás emisor y otras actuarás de receptor. Cuida que tu registro y contenido sea el adecuado, según el propósito, tema, situación planificada y tiempo previsto. También evita en todo momento desviar el tema. Cuando te toque escuchar, hazlo de forma activa. Te ayudará mucho que estés atento a las señales y no verbales. Un bostezo, un gesto, una mirada, y por ningún motivo interrumpan a su interlocutor para precisar, corregir o repreguntar. Esperen a que termine su idea. Creo que ya estamos listos para dialogar con nuestras familias, ¿no, chicas y chicos? Recuerden que de la reflexión que harán con sus familias, formularemos un texto de recomendaciones para el uso adecuado de productos de limpieza que colocaremos en nuestro fanzine. Así que será muy importante que graben cada respuesta de su diálogo en un audio. Y si no les es posible, tomen muchos apuntes y guarden sus apuntes y o grabaciones en su portafolio. Este será el insumo para que la próxima semana hagamos un texto para el fanzine. Tenemos algunas preguntas, profesora. Vamos a responderlas. Nuestra primera pregunta es de Pamela, de la ciudad de Pasco. Bienvenida. Hola, maestra y Rodrigo. Tengo una duda. ¿La comunicación oral siempre será espontánea? Aunque la mayor parte del tiempo nos comunicamos de forma oral y lo hacemos de forma espontánea y sin pensar tanto en la estructura, existen algunas formas de comunicación oral que sí ameritan una planificación. Por ejemplo, cuando vas a hacer un discurso, previamente tienes que ordenar tus ideas y hacer un borrador. También cuando vas a contar un testimonio, necesitas trabajar bien en plantear tu situación comunicativa y cómo vas a presentar tu historia para movilizar a tu audiencia. Lo mismo pasa si nos queremos preparar para un debate o para generar un diálogo como en el programa de hoy. Tenemos otra pregunta de Keila, de Pasco. Bienvenida y un gran saludo a todos los amigos y amigas en la ciudad de Pasco. Hola a todos. Profesora, ¿es mejor un registro formal o el informal cuando hablamos? Ningún registro es mejor que el otro. La idea de ser formales, coloquiales o informales nace justamente del propósito que está comunicando y del contexto que rodea a la situación.
comunicativa. Por ejemplo, suena muy raro que en casa te expreses con palabras como estimada madre o despedirte diciendo sin otro particular quedo de usted, porque esa posición de respeto no es usual en el hogar. Lo mismo pasa si dices habla profe en lugar de decir hola profesora. Vamos con la siguiente pregunta de Brigitte de Cusco. ¿Qué tal, profesora y Rodrigo? Una consulta. En el programa habló del lenguaje no verbal. ¿A qué se refería? El lenguaje no verbal o paralenguaje se refiere a todo tipo de señales presentes con una emisión propiamente lingüística que transmiten información adicional, matizan, reafirman o incluso pueden llegar a contradecir el sentido comunicativo de dicha emisión lingüística. El llanto de un niño, el silencio de una persona, la sonrisa, el silencio y los suspiros, entre otros. Gracias a todas y todos por sus preguntas que aportan siempre a nuestro aprendizaje. Y muchas gracias, profesora, por compartir con nosotros el día de hoy. Nos vemos pronto, Rodrigo. Cuídense mucho, chicas y chicos. Chao, chao. Y llegamos al final de este programa. Asimismo, hemos aprendido sobre los textos orales, cuya base es el diálogo. Hemos aprendido sobre la planificación de un diálogo, su estructura y recomendaciones para su efectividad. Ahora te toca a ti. Las y los invitamos a realizar el siguiente reto. Planifica y realiza un diálogo con tu familia. Plantea preguntas potentes para recoger información sobre los productos de limpieza que se utilizan en tu hogar. Reflexiona sobre el uso adecuado de estos para cuidar la salud familiar y el medio ambiente.